Hola a todos y bienvenidos al curso virtual de cálculo de la Facultad de Ciencias Económicas para la carrera de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Universidad Mayor de San Simón. En esta clase vamos a introducirnos en un tema muy importante cuando se está estudiando funciones de variable real, que es el tema de la continuidad de una función. Para empezar, vamos a entender qué es una función continua y luego vamos a hablar de la continuidad en un punto. Bien, comencemos entendiendo lo que es una función continua. Es muy sencillo. Una función continua es aquella función que la podemos representar gráficamente sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, observemos el siguiente gráfico. Esta es una curva continua, ya que no existe ninguna interrupción en su gráfica. Esta es la idea intuitiva de lo que es una función continua. Cuando se dan interrupciones en la función, se produce lo que se denomina entonces discontinuidad. ¿Qué tipos de discontinuidad podemos tener? Particularmente existen dos tipos de discontinuidad. Discontinuidad evitable, que corresponde a la discontinuidad en un punto, y discontinuidad inevitable, en la cual podemos observar la discontinuidad de salto finito y la discontinuidad de salto infinito. Vamos a ver ahora gráficamente cómo se produce la discontinuidad evitable. Si ustedes observan en el primer gráfico, podemos ver que la función tiene un punto para el cual no ha sido definida, que lo podemos ver gráficamente marcado con este círculo abierto. Es decir, que cuando x asume el valor de a, la función no está definida. A esto se conoce como discontinuidad en un punto concreto, como en este caso en el punto A. También se podría tener el caso en el que, si bien no está definido para el punto A dentro de la función, podríamos tener un punto para el cual sí está definido que no corresponde a la línea de la función. Es decir, que para dibujar esta función necesariamente tendríamos que hacer un salto, dibujar el punto y volver nuevamente a la función. Ahí también se produce una discontinuidad, aunque podríamos encontrar la imagen de la función para el punto A. A esto se conoce como la discontinuidad en un punto concreto. Veamos el caso de la discontinuidad inevitable. Si ustedes observan, tenemos una discontinuidad de salto finito, es decir, la función tiene este comportamiento hasta el punto A y luego cambia su comportamiento y tenemos gráficamente en esta zona. Como ustedes pueden ver, en el punto A se produce un salto y es un salto finito, pues llega a un punto en el que levantamos el lápiz y empezamos a dibujar la función en otra zona. Ahora, podemos tener un salto infinito, es decir, que la función se comporta de esta manera, de manera asintótica hacia esta recta vertical, es decir, que la función tiende cada vez más a acercarse a la recta vertical, pero nunca la corta. Entonces, esto es lo que se llama la asíntota vertical. Y por otro lado, la función tiene este otro comportamiento. Como ustedes pueden ver, la función trata de acercarse a esa asíntota vertical, pero igual tendríamos que levantar el lápiz para dibujar la otra parte de la función. A este tipo de salto se conoce como un salto infinito de la función y corresponde a una discontinuidad inevitable. En esta clase vamos a entender lo que es la continuidad en un punto. Recordemos,
El límite de una función cuando x tiende a puede ser encontrado muchas veces sustituyendo a en x. Estas funciones son denominadas normalmente continuas en el punto A. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 1 de la función x al cubo menos 2. Lo que nosotros tendríamos que hacer es sustituir el valor al que tiende x en nuestra función y encontrar directamente el límite. Como ustedes pueden ver en pantalla, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es menos 1. Para calcular entonces en este límite, lo único que hemos hecho ha sido simplemente sustituir 1 en la variable x. Entonces podemos afirmar que la función x al cubo menos 2 es continua cuando x es igual a 1. Esto nos invita a tener una definición más clara de lo que es una función continua en un punto determinado A. Para que la función sea considerado una función continua en A, se debe satisfacer tres condiciones importantes. La primera condición es que la función evaluada en ese punto debe existir, es decir, el punto A obviamente tiene que ser parte de nuestra función. La segunda condición es que el límite cuando x tiende al punto A de la función también debe existir. Esto significa que el límite por izquierda y por derecha de A deben ser iguales para afirmar que el límite de esta función cuando x tiende a A existe. Y finalmente se debe cumplir la tercera condición que nos dice que el límite cuando x tiende a A de la función tiene que ser igual a la función evaluada en A. Es decir, cuando nosotros obtenemos la condición A y la condición B, si estas dos condiciones son exactamente iguales, ya podríamos tener la conclusión de que la función es continua en un punto determinado A. Vamos a resolver algunos ejemplos gráficos para que entendamos cuándo se produce la discontinuidad en un punto determinado. Comencemos analizando el siguiente gráfico. Cuando x asume el valor de 1, la función no está definida. Como ustedes pueden observar, en el gráfico tenemos aquí un círculo abierto que nos dice para que cuando x vale 1, la función no tiene una imagen definida en ese valor. Esto significa que cuando la función está evaluada en 1, no existe una imagen, lo cual nos induce a afirmar que 1 no pertenece al dominio de la función. En conclusión, x igual a 1 es discontinuo, pues no está cumpliendo con la condición A de continuidad en un punto. Veamos el siguiente caso. Cuando x asume el valor de 3, la función sí tiene imagen, es decir, para x igual a 3, la función evaluada en 3 es menos 2. Esto significa que el valor 3 pertenece al dominio de la función, con lo cual estaríamos cumpliendo con la condición A de continuidad en un punto. Hablemos ahora del límite cuando x se acerca a 3. X se puede acercar a 3 ya sea por el lado izquierdo de 3 o ya sea por el lado derecho. Si nosotros observamos cuál es el límite lateral cuando nos acercamos a 3 por el lado izquierdo, nos vamos a encontrar que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda es menos 2. Y el límite lateral cuando x se acerca a 3 por derecha, nos vamos a encontrar que cuando la función se acerca a 3 por el lado derecho, la imagen se acerca a 1. Al no ser iguales los límites laterales, como ustedes pueden observar gráficamente, llegamos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 3 de la función no existe. Por lo tanto,
en x igual a 3 la función es discontinua, pues no se estaría cumpliendo con la condición b de continuidad en un punto. Veamos qué sucede cuando x asume el valor de 4. Cuando x asume el valor de 4 tenemos la imagen. Para cuando x es igual a 4, la imagen es 1. Por lo tanto, la función evaluada en 4 es igual a 1. Lo que nos dice claramente es que el valor 4 pertenece al dominio de la función, con lo cual estaríamos cumpliendo la condición A. Hablemos del límite de la función cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4 nos podemos acercar ya sea por izquierda o ya sea por derecha. Si nos acercamos por izquierda, el límite se acerca a 2 y si nos acercamos por derecha, el límite también se acerca a 2. Por lo tanto, en x igual a 4 se estaría cumpliendo la condición b de continuidad de la función en un punto. La tercera condición nos dice que la función evaluada en 4 debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a 4. Si ustedes observan, la función evaluada en 4 es 1, el límite cuando x tiende a 4 de la función es 2. En conclusión, ambos son distintos, por lo tanto, no se está cumpliendo con la condición C. Esto significa que en x igual a 4 es discontinua. Por lo tanto, x igual a 1 hay una discontinuidad por no cumplirse la condición A. En x igual a 3 también hay una discontinuidad por no cumplirse la condición B. Y en x igual a 4 existe también una discontinuidad por no cumplirse la condición C. Como ustedes pueden ver gráficamente, nosotros ya podemos analizar en qué valores de x la función no es continua. Vamos a continuar estudiando algunas funciones y determinando en qué puntos la función puede llegar a ser discontinua. Dada la siguiente función, determinar en qué puntos es discontinua. Cuando nosotros observamos una función en su expresión algebraica, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el dominio de dicha función, es decir, para qué valores de x esta función no se encuentra definida. Como ustedes pueden observar, esta es una función racional. Por lo tanto, debemos definir el dominio considerando la condición importante de que el denominador tiene que ser distinto de 0 para que esta función esté definida. Cuando el x asume el valor de 1, el denominador se hace 0, por lo tanto la función queda indefinida. Esto significa que el dominio de dicha función son todos los números reales excepto el número 1. Si nosotros evaluamos la función en 1, nos vamos a encontrar de que no existe, es decir, no existe imagen, no está definida. Esto significa que 1 no pertenece al dominio de dicha función, con lo cual no se estaría cumpliendo la condición A de continuidad de funciones en un punto. Por lo tanto, en conclusión decimos que en x igual a 1 hay una discontinuidad. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros podemos tener una función por partes, es decir, una función que tiene una expresión cuando x es distinto de 2 y que tiene otra expresión cuando x es igual a 2. Vamos a analizar en qué puntos esta función tiene discontinuidades. Primero, vamos a evaluar qué pasa cuando la función asume el valor de 2. Cuando la función asume el valor de 2, la función vale 1. Pues una parte de la función nos está diciendo que la función de x es igual a 1 siempre y cuando x sea igual
a 2. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo con la condición A, la función evaluada en el punto 2 existe y es 1. Vamos a determinar el límite de la función cuando nos acercamos a 2. Cuando se tiende a 2, tenemos que considerar esta parte de la función, pues hablar de límite significa x aproximándose a 2 más no es igual a 2, o sea, no podríamos considerar esta parte de la función porque esto es solamente para cuando x es exactamente igual a 2. Entonces, ¿qué pasa con la función cuando x tiende a 2? Vamos a considerar esta parte de la función, esta primera parte de la función, y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de dicha función. Si ustedes resuelven este límite, sustituyen el 2, se van a encontrar con un resultado indeterminado, es decir, 0 partido sobre 0. En un inicio en el curso de límites les había dicho que cuando tenemos límites indeterminados debemos encontrar un mecanismo o un método que nos permita saltar esta indeterminación y encontrar el límite de la función. Como ustedes pueden observar, uno de los métodos podría ser la factorización. Nosotros podemos reescribir este límite de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2, factorizamos el numerador, que es una diferencia de cuadrados perfectos y que equivale a x menos 2 por x más 2, y nos queda en el denominador x menos 2. Eso nos permite simplificar el factor del numerador con el factor del denominador y terminamos encontrando el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Si nosotros sustituimos ahora 2, nos vamos a encontrar que el límite es 4. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 2 de esta función y ese límite es 4. Se estaría cumpliendo con la condición B de continuidad de la función en un punto. Existe el límite de la función. Ahora vamos a evaluar la condición C, que nos dice que la función evaluada en 2 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la función. Y vemos que no se cumple dicha condición, pues la función evaluada en 2 es 1 y el límite cuando x tiende a 2 de la función es 4. Al no ser iguales, no se está cumpliendo con la condición C. Y como no se está cumpliendo con la condición C, en conclusión diremos que cuando x es igual a 2, la función es discontinua. Como ustedes pueden observar, nosotros podemos estudiar las funciones y definir en qué puntos la función tiene discontinuidades si nosotros aplicamos esas tres condiciones, es decir, evaluamos la condición A, la condición B y la condición C de continuidad en un punto. Les agradezco mucho su atención. Nos veremos en un siguiente video. Espero que el tema de continuidad de la función en un punto haya quedado claro. A lo largo de este curso iremos resolviendo algunos ejemplos más que nos va a ayudar a practicar este tipo de análisis. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.